todos y a todas, bienvenidos a este segundo encuentro sincrónico del doctorado en educación. Quien les habla, la profesora María Figueredo, de la unidad curricular Innovaciones Educativas y Desarrollo Humano. Hoy estaremos abordando, para ir cerrando en este primer momento, la categoría innovación. Innovación etimológicamente es un término que procede del latín innovare, que se deriva de novus, nuevo, y tiene tres componentes. Estos tres componentes tenemos el prefijo in, que por lo regular tiene sentido de negación, en este caso significa ingreso o introducción. Nova, que significa renovar, cambiar, novedad, hacer nuevo o simplemente nuevo. Y sion, que es un sufijo que implica acción, actividad o proceso. En un primer momento, esto nos permite preguntarnos qué estamos entendiendo por nuevo, qué es nuevo para nosotros en el marco educativo. Lo nuevo, cómo es que lo estamos comprendiendo y entendiendo para el proceso que nosotros adelantamos. Hay numerosas conceptualizaciones sobre la categoría innovación. Hoy estaré nombrando algunas de ellas. En el caso de Francisco Ibernón nos plantea que la innovación educativa es una actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas. Que estas propuestas se hacen de manera colectiva para solucionar una situación problemática en la práctica, la cual comporta cambios en el contexto y en la práctica institucional educativa. También tenemos a Juan Escudero, que también nos dice que innovar significa una batalla a la realidad, o es enfrentar todo lo que es mecánico, rutinario, usual, es poner en apuesta un proceso totalmente distinto, creador, transformador a lo que existe. Por eso estos autores nos plantean que para nosotros generar procesos de innovaciones educativas hay que indagar, hay que descubrir, hay que reflexionar, hay que criticar, hay que cambiar. Y que cuando hablamos de educación innovativa, desde lo educativo, debemos referirnos a esos proyectos socioeducativos de transformación de nuestras ideas y prácticas educativas. Esto nos dice que es generar un quiebre, una ruptura con lo que estamos acostumbrados a realizar cotidianamente. Si la categoría innovación implica cambio, esta innovación supone procesos de transformación, que es un cambio cualitativo, significativo, respecto a una relación o una situación inicial. Por ello, innovar no es necesariamente una inversión, pero sí algo nuevo que propicia un avance en el sistema hacia su plenitud, un nuevo orden o sistema. Innovar implica una intencionalidad, una intervención deliberada y por supuesto tiene que ser planificada. La innovación debe ser visto como un proceso abierto que incluso implica reflexión desde la práctica. Innovar supone transformación y cambio cualitativo significativo, no simplemente una mejora o un ajuste a lo vigente, es transformar, es generar ruptura con lo que comúnmente estamos acostumbrados. Considerar la innovación como un proceso implica relacionar estrechamente, se relaciona estrechamente con la investigación y esa reflexión constante sobre la práctica. Y también debe estar acompañado de un proceso de evaluación que nos permita de manera continua, que nos permita no caer en la rutina. Entonces, vemos que la innovación va casada con la investigación, con la reflexión y con un proceso de evaluación de manera continua, que es lo que nos va a garantizar no caer nuevamente en los procesos rutinarios. Por eso me interrogo y los interrogo. Cuando hablamos de innovación en el sistema educativo, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué implica la innovación educativa? ¿Qué relación guarda
con esos cambios y esos procesos de transformación. ¿Qué significa implementar una innovación? ¿Quién o quiénes desarrollan la innovación? ¿Cuáles son esos modelos de participación que se han desarrollado y qué impacto ha producido la innovación en quienes participan en los procesos? Por ejemplo, tenemos a Sackman, que nos plantea que la innovación en relación a la inversión, él dice que son procesos creativos. En esos procesos creativos debe haber un estado cognitivo donde el usuario o los que están participando en estos procesos pongan en práctica esas ideas. Esas ideas que estamos diciendo que estamos en un proceso permanente de cuestionamiento, de tensionar para que lo que estamos pensando que es innovador, que es nuevo, no caiga nuevamente en lo que estamos acostumbrados. Eso implica cambio, un cambio que busca mejorar las prácticas educativas, en nuestro caso, que estamos en el área de educación. Es un esfuerzo que se debe planificar de manera de que esas mejoras cualitativas en los procesos educativos lo podamos ir viendo, lo podamos ir valorando en colectivo, porque el proceso de transformación y de innovación no es desde la individualidad, es desde ese trabajo colectivo. A veces hay autores que consideran que la innovación tiene que ver con el contexto, ¿sí? Tiene que ver con el contexto político, económico, sociocultural, de donde se están generando los procesos. ¿Por qué? Porque es difícil separar estos elementos de lo que nosotros habitualmente hacemos en el ámbito educativo. Porque bien como sabemos, la educación, el proceso educativo, ese proceso de socialización que se da en la escuela es realmente para formar al ciudadano que está dibujado, plasmado en nuestra Constitución. En el contexto educativo, la innovación tiene que ver, como les decía, con esa concepción y con la práctica. ¿Cuál es el área del conocimiento? ¿Cuál es la diferencia? Porque generalmente se asocia la innovación con lo tecnológico. Eso implica un cambio, una mejora, una eficacia, pero eso no significa que estemos innovando. En el caso del campo educativo, cuando hablamos de innovación, estamos hablando desde la abstracción, de desarrollo humano, de justicia social, de aprendizaje, de pensamiento crítico. Es un bien no tangible, pero que sabemos que está allí. De aquí que para cerrar esta primera parte sobre la conceptualización de innovación, cierro con un concepto construido por las compañeras Figueredo, Heredia y Henao, que conceptualizan la innovación educativa como un proceso dinámico de transformación y revisión constante del esfuerzo deliberado, planificado, sistematizado, de indagación de nuevas ideas colectiva. El trabajo es un trabajo de orden colectivo. Eso implica que esas propuestas que aportan a la transformación de la praxis, y cuando hablamos de praxis estamos hablando del proceso de acción, reflexión, acción para transformar nuestra propia práctica como un medio positivo, como respuesta a las necesidades, a las demandas específicas que aportan algo nuevo y diferente al contexto donde se aplica, con el propósito de mejorarlo, donde la participación y el compromiso de los actores es clave para el éxito. No es un trabajo de manera individual, es un trabajo que demanda del compromiso y de ese trabajo colectivo como equipo. Entonces, cuando hablamos de transformación, desde el ámbito educativo, desde el ámbito de la innovación educativa, hacemos referencia a que estos procesos deben dejar huellas en el enfoque de la educación. Hay que generar ruptura con los esquemas y cultura vigente de la escuela. Es decir, debemos generar un quiebre, generar grietas, y por esas grietas podamos incorporar todos estos elementos novedosos, innovadores,
nuevos que nos permita transformar esa realidad que estamos encontrando. Y las estrategias, dependiendo del ámbito de acción donde esté pensando desarrollar el proyecto de investigación, si son centradas en el aprendizaje, si es en el currículo o es a nivel institucional, porque hay varios ámbitos de acción, lo cual es importante ir perfilando. Existen varias perspectivas de innovaciones educativas, está la tecnológica, que tiene que ver con la técnica y los efectos, está la cultural hermenéutica fenomenológica, que tiene que ver con los significados y valores, y está la sociopolítica, que es desde una mirada sociocrítica, de esa mirada transformadora, de donde hay una relación entre el poder y la autoridad. ¿Cómo es que generamos estos procesos de transformación y no nos morimos en el intento? Desde esa perspectiva también tenemos un elemento que es la perspectiva cultural, y aquí es hacerle frente a esas interacciones, a esas diferentes culturas, esa interculturalidad que está presente en nuestros espacios educativos. Tenemos algunos modelos como esos referentes que nos permiten a nosotros desarrollar procesos de innovación que han emergido de algún tipo de investigación. Hay modelos como investigación y desarrollo, organizativo, solución de problemas, pero en el caso de estos modelos de innovaciones educativas, el detalle está en que el usuario no ha participado en los procesos, sino que son investigaciones desarrolladas por un grupo que considera que la gente debe poner en práctica lo que ellos han alcanzado o logrado a través de procesos de investigación. Entonces, no hay una participación colectiva, sino que son paquetes, propuestas. Aquí hay un rol de sumisión de quien asume la aplicación. La investigación no se analiza desde el punto de vista del usuario, sino que son investigaciones desarrolladas por un determinado grupo. Luego tenemos, dentro de estos patrones de otros modelos, tenemos el corporativo, cooperativo de toma de decisiones, tenemos la interacción social y el sistemático ambientalista. En el caso de la acción social, ahí se hace mucho hincapié en el aspecto de la difusión de esa innovación, cómo es que se mueve el mensaje, cómo es que llega la información al otro. Tenemos el sistemático ambientalista, que plantea cuatro ejes de análisis que tiene que ver el de la necesidad, cuáles son las necesidades que están conduciendo a desarrollar un proceso investigativo para generar procesos de transformación, cuál es la estrategia de solución, el desarrollo, la aplicación de la estrategia y la evaluación para retroalimentar el proceso. Por otra parte, también tenemos otros modelos de investigación, como el sistémico, que se basa en la teoría del sistema de Berthollet, que plantea que los diferentes elementos permanecen en una interrelación constante. El intercultural, como le decía hace rato, tiene que ver con esa pluralidad cultural de la realidad de nuestras escuelas. El modelo cultural interpretativo, que destaca el necesario entendimiento de la cultura de la organización, sus valores, sus normas, y que la innovación se busca allí a partir de esa búsqueda colaborativa del conocimiento mutuo, donde se genera una empatía entre los diferentes sujetos que actúan en este proceso. Está el modelo de mejora, que tiene que ver en cómo es que transformamos o lo que hemos desarrollado transforma esa realidad. Hay ahí la participación tanto externa como interna. Esta puede ir de abajo hacia arriba, de manera que el que se suma en los procesos haga aporte. Tenemos los modelos de red, que promueven la innovación en la escuela basada en objetivos comunes. Cómo es que nos comunicamos y lo que resulta favorable en un determinado espacio lo podemos valorar y cómo lo podríamos desarrollar. De acuerdo con la UNESCO, la innovación no es una simple transformación. Tiene que ver, como les decía, con esa ruptura, con esas grietas que hacemos en los esquemas
y en la cultura vigente de la escuela. Tiene que ver cómo es que realmente producimos un proceso de transformación, no solo en el uso de las estrategias, sino también como profesor, como maestro, como docente, cómo es que generamos, cómo es que quebrantamos la lógica dominante a la que estamos acostumbrados en los procesos de enseñanza-aprendizaje. También tenemos por otra parte, que es un elemento muy importante para ir cerrando, cuál es el ámbito de innovación. ¿Es lo pedagógico? ¿Es el aula? ¿Son mis prácticas? ¿Es mejorar el aprendizaje? ¿Es el profesor? ¿Soy yo como profesor, como docente? ¿Es lo escolar? ¿Lo que yo voy a investigar en mi proceso? ¿Es la escuela? ¿Son los procesos institucionales? ¿Son los directores y profesores? ¿Qué es lo que yo quiero transformar? ¿Qué es lo que yo quiero innovar a partir de mi proyecto? ¿Es socioeducativo? ¿Es la comunidad? ¿Son los procesos sociales? ¿Son los agentes sociales? ¿Son la formación? Entonces, en el marco de esto es importantísimo que desde el proyecto que están elaborando para construir lo que sería su tesis doctoral en este primer momento, importante pensar qué quiero investigar, para qué, cuáles serían esos aportes, con quién, cómo construiría el conocimiento, cuáles son esos referentes nuestroamericanos que puedo incorporar en lo que estoy investigando desde la unidad curricular de pensamiento pedagógico emancipador nuestro americano. Y vuelvo y repito, cuando hablamos de innovación estamos hablando de procesos de transformación que dejan huella y que no caen en la rutina.